Uy, y esa bebé. Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a hacer un video que la verdad, No voy a mentir, yo forcé el filtro. eh, la realidad es que a ver, pensé mucho si verlo, reaccionarlo y subirlo, Saludos YouTube. pero la verdad es que, bueno, como me dijeron en el chat, probablemente hace parte de la historia del fútbol. Lamentablemente, eso es lo que sucedió pues con dos equipos que tengo bastante presentes en mi vida. Primero, que está el equipo del cual soy hincha. Y segundo, que está el equipo del cual soy parte de su departamento, su municipio, que es el Bucaramanga. Fue en el año 1981, probablemente, creo que todos ya saben de qué estoy hablando, que fue la masacre del Estadio Alfonso López. Una masacre que tiene muchas historias, muchas versiones, pero el día de hoy vamos a ver un video hecho por el gran Camilo MD, colega mío. A ver, no lo conozco, ¿no? Pero digo colega porque, pues evidentemente también es un creador de contenido de fútbol. Y veamos qué tiene por decirnos. El video dura 10 minutos, cortico y creo que conciso. También porque siento que no hay que hacer como mucho marketing o eh, no sé, muchas cosas, no hablar tanto de simplemente narrar y ver qué pasó. A lo largo de la historia del fútbol mundial son muchas las tragedias que se han presentado dentro de los estadios, muchas recordadas a nivel internacional como la tragedia de Ibrox, la tragedia de Hillbrook, la tragedia del Estadio Nacional de Lima, la Puerta Ajá. 12 del Estadio Monumental, la tragedia del Estadio del Cairo, la tragedia del Estadio del Bradford, del Estadio de Bruselas y Sí. muchas otras tragedias que si nos ponemos a enumerarlas todas nunca vamos a acabar. Pero lo que seguramente muchos de ustedes no sabían es que una tragedia parecida pero guardando las proporciones a las que te acabo de nombrar sucedió en el fútbol colombiano en el año de 1981 en el Estadio Departamental Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga. Bueno, muchachos, que la verdad sí creo que a toda la gente de Bucaramanga sabe de este partido. Toda la gente de Bucaramanga, pues los que lo vivieron lo pueden contar mucho mejor, pero la verdad es una historia que cuando uno va creciendo y se va metiendo más en el fútbol, aquí en Bucaramanga la cuentan obviamente con mucho respeto, la cuentan como un tipo de pues al fin y al cabo ya es una anécdota, pero eso no quita que sea una tragedia que espero yo que no pase nunca más en el fútbol y que al fin y al cabo, eh, por lo que tengo entendido, pues obviamente uno queda con la imagen de que pasó en un partido de Junior Bucaramanga, pero realmente fue algo que pudo haber pasado en cualquier lugar, en cualquier contexto y que pues creo que ni Bucaramanga ni Junior son culpables de lo que pasó ese día. Pero bueno, ya dejemos que el gran Cambio Los MD nos marcos con la comente lo que parte de pasó. abajo roja es Aura. Los marcos con la parte de abajo roja es Aura. A los arcos, sí, se ven lindos. Historia que comparte varios factores con otras tragedias, como el sobrecupo en el estadio, el alcohol, las drogas, los hinchas eufóricos, la debilidad en las vallas de seguridad y, como no, uno de los factores siempre más importantes, la ausencia o el abuso de las fuerzas policiales. Bienvenidos sean todos a un nuevo Qué capítulo del golazo, ¿no? anecdotario, historias increíbles del fútbol colombiano que seguramente no conocías. Pero antes de empezar este El Didi video, me Valderrama, encantaría qué recomendarles a todos golazo. ustedes una gran aplicación como lo es OneFootball. Bueno, aquí el tipo mete que, epa, decir como siempre, el tipo mete acá sponsor, así que lo adelantamos. Para empezar debemos remontarnos hasta el campeonato colombiano del año 1981. Campeonato En esa época Junior tenía 2 estrellas y venía a ser campeón. O sea, estaba defendiendo el título. que contó con la participación de Independiente Medellín, Deportivo Pereira, Independiente Santa Fe, Once Sí, Caldas, Atlético Bucaramanga, Atlético sí, Junior, Cúcuta Deportivo, Deportes Tolima, Unión Magdalena, Deportes Quindío, Deportivo Cali, Millonarios Nacional y América de Cali. A lo largo de todo excelente. el año se disputaron dos torneos, apertura y finalización, de los cuales se sacaban los 8 clasificados al cuadrangular final. Pero en este caso no hablaremos de las fases finales del torneo, sino de un partido que pudo haber definido
definido la clasificación de un equipo que para la mayoría de los expertos era el candidato al título. Hablamos del Atlético Bucaramanga del 81, un equipo ¿De verdad? ¿El Bucaramanga era candidato en esa época? No, a ver, obviamente desconozco si lo era así porque no soy hincha del equipo, tampoco viví en esa época, evidentemente, pero bueno, excelente, excelente saberlo, lo preguntaré en unos días a allegados familiares que hayan vivido esa época y preguntarles si de verdad era candidato o simplemente es un invento acá de Camilo. dirigido por Roberto Pablo Llaniot y que tenía una gran nómina. Hablamos de Roberto Vasco, Gilberto Salgado, Francisco Maturana, Wilmar Conde, Fernando Pacho Maturana, muchachos, Pacho Maturana. Véanlo aquí, es verdad, no me había fijado. Pacho Maturana, jugador del Atlético Bucaramanga. Castro, Juan Alejandro Nis, Roberto Franscueli, Diego Edison Umaña, Juan Carlos Díaz, Edgar Paruso y el delantero argentino Sergio Saturno. Una Equipazo. nómina estelar que para muchos era candidata a ganar el título de aquel año, en dado caso que lograra clasificar al octagonal final. El partido decisivo para este equipo se disputó el 11 de octubre de aquel año, partido en el cual se tenía que enfrentar en condición de local contra el Junior de Barranquilla. El equipo leopardo, en dado caso de ganar, terminaría clasificándose a las fases finales. Por su parte, el Junior de Barranquilla, que le llevaba un poco más de ventaja, también tenía la misma meta, en dado caso de ganar se aseguraba la clasificación a los octagonales finales. Pero en este punto de la historia es cuando se empiezan a ver todos los errores. Lo primero, la capacidad del estadio. Como ya les había comentado, el Alfonso López en esa época podría albergar aproximadamente a 20.000 personas, pero según A día de hoy, el Américo Montañín, que cambió de nombre, puede albergar 27.000 personas. Es verdad, evidentemente, que como cualquier partido importante, por ejemplo, la final contra Santa Fe, algún partido que fui contra el Cali, o algún partido de Copa, o un partido donde de verdad, sea importante. Por ejemplo, Libertadores, he visto el estadio como con 30.000 personas, evidentemente por el sobrecupo. Porque creo que es algo que, a ver, yo no sabía que eso se podía Mateo pone el hacer. video de la tragedia del Metropolitano en la final de la Sudamericana. No, no da risa. Pero yo no sabía que existía el sobrecupo en los estadios. O sea, pensé que no vendían más boletas de las que se podían vender. Pero bueno, lo confirmé hace unos días cuando fui al metro. algunos narradores, más de 25.000 personas se podían ver en todo el estadio. No era necesario contar cada cabeza, sino que los reportes policiales demostraron que aparte de las 20.000 boletas que se vendieron, miles de personas lograron entrar después Mateo sin veía tener el fútbol ninguna por el boleta. que lo Todo odian. esto con el afán de poder ver al Atlético Bucaramanga. El segundo error también se empieza a ver en las tribunas, recordando que para esas Pensaban que épocas se vendían por podía y se puesto, como permitía el una sala ingreso de de cine o comida eso. y de alcohol a los estadios, para que la gente pudiera compartir en las tribunas de manera sana. Pero en Manera sana, no sé. Pero bueno, creo que ya vamos a darnos cuenta por qué no se debe consumir alcohol. Bueno, o en lugares que... o bueno, ¿por qué no se debería consumir alcohol en lugares tan públicos? En este caso había mucha menos comida de lo habitual y mucho más trago de lo habitual. Todo en exceso es malo, dice por ahí aquel refrán, y obviamente la cantidad de gente intoxicada y borracha en las tribunas empezó a estresar y a incomodar a más de un hincha que sí fue al estadio no con actitud de emborracharse sino de ver el partido. El tercer Dolor. error te lo voy a contar más adelante porque tiene que ver con el partido. Arrancó el encuentro entre ambos equipos que buscaban la clasificación a las fases finales y la algarabía ya formaba parte de las tribunas desde muchas horas antes. Lastimosamente, todos los hinchas bumangueses bajaron a la tierra de tremendo golpazo cuando el Junior de Barranquilla empezó ganando el partido. 1-0 que clasificaba al equipo barranquillero y dejaba eliminado al Atlético Bucaramanga. Pero la gente, a pesar de haber Qué golazo, ¿no? O sea, ya hablando de manera futbolística, golazo. Golazo. caído de las nubes, sentía confianza en su equipo. Y efectivamente, este gran Atlético Bucaramanga terminaría empatando el partido por 1-1. Uf, vean cómo se levanta la tribuna. Y efectivamente, De verdad, qué belleza. Vean cómo este gran Atlético Bucaramanga Uf. terminaría empatando el partido por 1-1. No, Grito de gol muchachos, que ustedes se dan cuenta la cantidad de fútbol, la cantidad de cosas bellas que nos hemos perdido por la falta de registros audiovisuales de esta época. O sea, que la hay, ¿no? Pero llegaron muy tarde las cámaras.
al menos a color o buena definición. No duró mucho cuando la gente se estaba ilusionando con la victoria, llega Junior de Barranquilla y termina metiendo el 2-1. 2-1. Resultado que los volvía a dejar eliminados del campeonato y al equipo barranquillero otra vez lo dejaba clasificado a las finales. Para el segundo tiempo, con el marcador en contra, las tribunas parecían una caldera, pero el momento importante en esta historia llega al minuto 25 del segundo tiempo. Cuando Atlético Bucaramanga sale a buscar el empate, el delantero argentino Sergio Saturno fue derribado cuando estaba dentro del área del Junior. El árbitro central en ese momento hizo una seña que fue mal interpretada por el mediocampista Roberto Frascueli, el cual pensó que habían pitado penalti a favor de Bucaramanga, cogió la pelota y corrió a dejarla en el punto blanco. La confusión se adueñó de todo el estadio. Que el jugador del Bucaramanga colocara la pelota en el punto penal hizo creer a toda la hinchada que se habían pitado penalti, se abrazaron entre todos, gritaron, llegó el empate para el Bucaramanga, pero en el campo el árbitro miraba con cara de yo no pité ningún penalti. Lo que señalé fue saque de portería para el Junior de Barranquilla. No. En el momento que los jugadores del Bucaramanga se dan cuenta de su error y entienden que el árbitro se equivocó y debió haber pitado penalti, lo terminan encarando para que rectifique a su favor. Pero muy por el contrario, Eduardo Peña simplemente confirma que es saque por parte del portero del Junior y que por favor continúe en el partido. En este momento todos los factores y errores que te... Ay, no puede ser. Ahora, hablando seriamente, muchachos, era penal. Lo debatimos en el show. pelota y corrió a dejarla en el punto blanco. La confusión se adueñó de todo el estadio. Que el jugador del Muchachos, a ver. Ese penalti lo cobran a día de hoy. O sea, entremos en el contexto del fútbol de los 80s. En esta época, eso no es penalti nunca. Solo se lo Jamás. pitan a Germain Peña. Bueno, es verdad. Pero este penalti a Era más día de penalti hoy, los del 2-1 en el mero. este penalti a día de hoy evidentemente se cobra. Porque pues entendemos que en un fútbol con VAR, en un fútbol cada vez más blandito, pues cualquier faltica es penalti. Ahora, en los 80s, cuando la patada, la amarilla más, para que sacaran amarilla, tenía que haber una patada en toda la rodilla y sacársela, era amarilla, y para una roja había que tener sangre en las piernas, pues para mí no es penalti. Pero bueno, eso no quita que se No sabía que convirtió Willy lamentablemente en Valderrama una ganó la tragedia. Libertadores con Nacional. El árbitro se Vaina rara. equivocó y debió haber pitado penalti. Los firmemente algarabía, factores y errores que te he contado A en ver. el video se juntaron. Sobrecupo en las tribunas, algarabía, euforia, Todo mal, alcohol, básicamente. errores arbitrales, lo cual hizo que muchas personas en la tribuna oriental y la tribuna sur del estadio terminaran abalanzándose a la parte de abajo, cayendo a las mallas y tratando de tumbarlas. La policía en ese momento no podía hacer nada más que tratar de La calmarlos a punta de policía. gritos, pero la cantidad de gente que había en ese estadio, que aparte era más de lo recomendada, sobrepasaba la cantidad de cuerpo policial. Obviamente el colegiado, al igual que todos los jugadores, salieron corriendo apenas vieron la primera valla que se cayó hacia los camerinos a encerrarse a esperar que llegara la policía. Y en No este puede punto ser. de la historia es donde Dicen que encontramos Santiago el Ad fue cuarto el que inició el disturbio. Chequeado. error o el cuarto factor que logró convertir un mal arbitraje en no solamente una batalla campal, sino también en un enfrentamiento armado. Y es que en ese momento la policía, al verse sobrepasada por la cantidad de hinchas, terminó llamando refuerzos, pero no llegó la policía, sino lo que terminó llegando fue un batallón contraguerrilla del Ejército Nacional. No puede ser. Bueno, los instruyo. Para la gente que no vive en Bucaramanga, pasa que al lado del estadio, bueno, en esa época llamado Alfonso López o ahora llamado Américo Montanini, al lado de la localidad de Norte está el batallón del ejército, ¿sí? Entonces, Uribe aprovechó para hacer sus falsos positivos. mucha gente que está prestando servicio o militares que ya están entrenados, se la pasan al lado del estadio. Entonces, ustedes dirán, a ver, ¿por qué no llegó la policía y si el ejército? Bueno, imagino que es por tal razón, de que estaba mucho más cerca el ejército que la policía realmente.
que acababa de llegar a la ciudad de Bucaramanga de haber estado ya varios meses en la región de Caraquiopón en el Magdalena Medio. Hablamos de una región que incluso a día de hoy es peligrosa, pero que para esa época era zona roja de conflicto. Ese fue el personal del Ejército Nacional que llegó al estadio Alfonso López, no militares que simplemente llegarían a reprender a la gente y a facilitar la salida de los demás hinchas, sino militares que, como todos sabemos, están entrenados por estar en zona roja a disparar a mansalva apenas vean un movimiento. Como te No podrás puede ser. O sea, literalmente ellos iban a lo que pasó, básicamente. Terrible la gestión. O sea, todo mal. Si ya de por sí está todo mal en cuanto a la hinchada, en cuanto al público, lo primero que se les ocurre es llamar a esta gente que, como lo dice, está entrenada para eso, pues malísimo. imaginar, este tipo de militares no llegaron a consensuar ni a dialogar con los hinchas que se estaban portando mal, sino directamente a formar el caos en el estadio. Al principio, según narran algunos testigos presenciales, las balas del ejército fueron al aire para que la gente se asustara y se dispersara, pero muy por el contrario, habían varios hinchas que no se dejaron amedrentar por las balas al aire, sino que por el contrario decidieron lanzarse encima de los militares, lo cual podríamos considerarlo como el quinto error en toda esta historia. Como te podrás imaginar, ¿Hay una silla volando o es mi impresión? O sea, ya tengo tanto sueño que estoy alucinando o de verdad hay una silla que está volando, muchachos. Quiero pensar que es una ilusión óptica y que lo que hay acá es, no sé, una pancarta, algo, que no sea una silla que está volando. hizo que el ejército terminara disparándole a esos hinchas y también a Flaquito Porque Santiago esa, At. porque esta silla no parece ser de plástico, parece ser de madera. Y papi, que a usted le caiga una silla que viene a esta distancia y con la velocidad que eso cae, si se la pega bien por el cuello, probablemente al segundo estás con San Pedro. cualquiera que en toda la confusión se acercara a ellos. El saldo, según confirmó después el presidente Julio César Turbay, fue de un total de 4 muertos y 30 heridos, lo cual, según aseguran algunas personas que estuvieron en el estadio, tranquilamente pudo haber sido el doble de lo que se terminó reportando. Luego de un par de minutos, cuando la gente que estaba en su sano juicio salió corriendo del estadio, dentro solamente quedaban algunos cadáveres, algunos heridos y muchas personas llorando, lamentando todo lo que había pasado. Los heridos fueron llevados hasta los hospitales cercanos y los cuerpos de los fallecidos fueron apilados en el arco de la tribuna sur esperando la llegada de medicina legal. Mateo, ¿cuál Luego fue de la todo peor esto, aunque masacre no lo en el creas, la fútbol DIMAYOR colombiano? terminó avalando Alejandro, literalmente la estamos viendo. el resultado del partido. Nunca se continuó con los 20 minutos que faltaban y Junior de Barranquilla terminó ganando por 2-1, resultado que, como ya te había comentado al principio, terminó dándole la clasificación a las fases finales. Por su ¿Qué parte, la preguntaba ciudad de el niño? Bucaramanga estaba devastada. Un montón de muertos y un montón de heridos había dejado la fiesta del fútbol. Para muchos historiadores, este fue un Alejandro, ¿por qué escribe vamos? Viejo, están diciendo que pasó una tragedia y el tipo no puede ser más junior. Literalmente pone más 3. Por Dios. punto que dividió la historia de Atlético Bucaramanga, empezando por lo deportivo, ya que este resultado eliminó al Bucaramanga, eliminó a tal vez una de las nóminas más prósperas que había tenido el equipo leopardo y que prometía título para toda la ciudad. En segundo lugar, también fue un antes y un después en la seguridad de los estadios, dejando de utilizar a las fuerzas armadas y mucho menos a un batallón contra guerrilla para tratar de controlar a hinchas en el estadio. Y en tercer lugar, un cambio bastante grande en la ciudadanía, ya que muchas personas durante bastantes años dejaron de asistir al estadio departamental por miedo a que se volviera a presentar algún problema. Ese 11 de octubre de 1981, la historia deportiva de Santander pudo haberse dividido en dos. Por un lado, el Atlético Bucaramanga de seguro habría logrado su primera estrella en el campeonato colombiano. Pero la otra es más triste, una oscura y sin luz en el camino. Y es que pese a los eventos que cegaron y arruinaron la vida de fanáticos e hinchas, nunca se conocerán a los verdaderos culpables. Solo sabemos que algunas personas esa tarde sospechaban que algo malo habría de ocurrir. Qué visaje, ¿no? Cómo cambia un partido todo. Obviamente, creo que aquí la deportividad y los títulos pasan
a segundo lado, pero, o sea, es curioso cómo literalmente, y para la vida, muchachos, Iowa el estadio tuvo más aura. literalmente cualquier decisión puede cambiar la vida. Y ojalá hubiese salido todo distinto, ojalá. Bueno, también, a ver, lo único rescatable que se puede decir es que, como dijo Camilo, pues obviamente todo sirvió para formar un precedente para el cambio en cuanto a la seguridad, la logística y en cuanto a las facilidades que se daban para todo el tema de la recreación en las tribunas. 11 de octubre de 1981, el día que un error arbitral convirtió el estadio Alfonso López de Bucaramanga en Lo un que se campo podía de entrar o guerra. no al estadio. Espero que este anecdotario Bueno, muchachos, obviamente video jodido. Obviamente, como lo dije al principio, es historia del fútbol colombiano, lamentablemente, pero pues el que no conoce su historia está condenado a repetirla y pues creo que al fin y al cabo es un video interesante, o sea, no deja de ser el tema interesante, pero evidentemente tampoco quita que sea un tema triste y que pues espero yo que nunca más se repita en un estadio, ni nunca por parte de la hinchada que haga eso, ni tampoco Mi por nunca las hijueputa club siempre autoridades. es protagonista de esta HPT Liga. Y bueno, sí es verdad, ¿no? Que Junior al fin y al cabo, tanto en lo malo como en lo bueno, Tremendo momento tan impactante. siempre está presente. Que bueno, al fin y al cabo en esto, pues como lo dije al principio, no es ni culpa ni de Bucaramanga ni de Junior, al fin y al cabo los dos hicieron hicieron su papel, que era jugar. Y bueno, no sé tampoco si es culpa del árbitro, porque es verdad que es un error de él, pero como lo decía ahí en un periódico, un titular, que al fin y al cabo pues fue una novatada y que pues creo que ya va, el error realmente va más allá de lo que fue el árbitro o el equipo, sino que fue ya en lo que vendría siendo la falta de organización y logística en cuanto a la seguridad. Pero bueno, Fue culpa de la esperemos, logística. Dejaron sí, que la gente la consumiera verdad alcohol sí, y sustancias. esperemos que sea la última vez que pasa algo de eso.